Bienvenidos a Corazón Puro, sesión número 2. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, te doy gracias por este proceso. Gracias por traerlos de regreso a este curso. Te pido, Espíritu Santo, que tú guíes mi boca y que tú hables directamente al corazón de cada mujer y de cada hombre. Que tu unción y tu presencia sea transmitida a través de estos videos para alcanzar y transformar y traer revelación de tu palabra, de lo que tú has dicho, en el nombre de Jesucristo. En esta clase estaremos tratando dos partes. Primero, el expresar y la importancia de identificar nuestras emociones y también lo del perdón. En este proceso de entender nuestra infancia, es natural que muchas emociones que han quedado sumergidas por mucho tiempo empiecen a salir. Si en esta semana tú te has sentido enojado, triste, solo o con sentimientos de depresión, o has estado llorando, o se han despertado esas emociones que han estado enterradas en ti por mucho tiempo, te quiero decir que es muy normal, es parte de este proceso. Si te sientes vulnerable, si empiezan a surgir aún sentimientos de soledad, de enojo, de tristeza, como les dije antes, el ser un creyente no significa que vamos a ser sanos instantáneamente. En Romanos 8:26 dice: de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y es exactamente lo que está pasando en este curso. Él nos está tomando de la mano y vamos a caminar este proceso con Él a nuestro lado. Él es nuestra ayuda. En Él podemos depender y con Él podemos terminar y completar este curso. Mateo 8:17 dice: esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Jesús ha pagado el precio para que tú seas sano. Jesús ha abierto la puerta y nosotros ocupamos entrar a esa puerta y apropiarnos de lo que es tuyo. Tuya es la sanidad. Tuya es lo que esperas recibir, el ser libre y desprendernos de todo el dolor de nuestro pasado. En veces nos es difícil identificar y definir las emociones. Sabemos que nos sentimos mal, pero en veces no tenemos idea ni por qué ni de dónde vienen. También puede que te sea difícil el expresar las emociones que estamos sintiendo y poder identificarlas específicamente. Se presentan algunos problemas que ocupan un tipo de oración y de profundidad en el orar, en el buscar de Dios para poder ser sanos. Voy a estar usando el ejemplo del árbol en diferentes formas. Aquí conmigo tengo un tronco de un árbol y este árbol se cortó y vemos que lo de afuera es lo grueso, es la capa protectora, es lo que todos ven, es esta parte de afuera. Pero cuando vemos el centro y vemos los anillos, y cuando estudiamos los anillos de este árbol, vemos la historia de este árbol. Yo no ocupo haber estado presente para saber lo que este árbol vivió, sino que podemos estudiar los anillos. Podemos ver que hubieron años de crecimiento de este árbol donde tuvo suficiente luz, agua, nutrición. Y podemos ver que hay ciertos lugares donde están más oscuros, hubo una resequedad, donde le faltó agua, donde no tuvo todo lo suficiente para poder crecer bien. Y también vemos que hay manchas donde ha habido una cicatriz y algo pasó. Y de igual manera, abajo de esa capa protectora de nuestra vida, de nuestro corazón, cada anillo representa la vida de ese árbol. Y abajo de esa capa protectora vemos los detalles y el crecimiento y las cosas que afectaron al árbol. De igual manera, nuestro corazón es.
Nuestro corazón y nuestras vidas tenemos esa capa protectora por fuera que todo el mundo ve. En mí era que veían una mujer fuerte, una mujer hábil, y por dentro no se daba cuenta la gente porque no era lo que yo transmitía, presentaba, que yo tenía heridas dentro de mí que ocupaban ser sanas. Nuestro corazón de igual manera tiene anillos y cuenta una historia de los años en donde tú ocupaste ser amada, ser afirmado, ser consolado, saber que eras competente, saber que pertenecías a una familia. Y los anillos de nuestro corazón cuentan la historia de nuestra vida. En nuestro corazón puede haber cicatrices de cosas que sucedieron hace mucho tiempo, de cosas que nos faltaron, de momentos y épocas en nuestra vida donde no hubo afirmación, donde no hubo expresión de amor, donde no hubo lo que cada ser humano necesita. Es posible que haya una descoloración de algo que sucedió, que apenas te recuerdas los detalles de ese incidente, pero Dios te los quiere traer a tu memoria. Muchas veces en la niñez, como una defensa propia que el ser humano tiene, bloqueamos incidentes. Nuestra memoria bloquea que haya pasado algo, y si ese eres tú, yo creo que Dios va a remover ese bloqueo para que tú te recuerdes. Porque al tú recordar tu pasado, podrás ser completamente libre. El sanar empieza en esos puntos de mucho dolor. A lo mejor las únicas emociones que tú estás sintiendo el día de hoy es la frustración de que no estás donde tú quieres estar, de que lo que tú planeaste para tu vida no se ha realizado el día de hoy. O a lo mejor las emociones que sientes el día de hoy es que tu vida está en un alto por completo, está paralizado todo tu potencial. Tienes el deseo y las metas y los sueños de hacer, de lograr, pero por una razón u otra no lo puedes hacer. Al nosotros reconocer las emociones, Dios nos va a llevar a la raíz y vamos a encontrar sanidad y respuestas. Date permiso de poder sentir. El Espíritu Santo nos va a ayudar y Él va a tomar nuestro lado, nuestras cargas, y te garantizo que Él toma el lado que más pesa. Nuestra responsabilidad en este proceso de sanidad interior es poder ver honestamente la realidad de que hemos vivido. Con la gracia de Dios vamos a poder confrontar las experiencias dolorosas de nuestro pasado y vamos a poder avanzar en este curso. Al tú aceptar tu responsabilidad, vas a encontrar la sanidad. Y a lo mejor ahorita mientras que yo hablo estás pensando, pero Adriana, yo fui víctima. Yo no escogí ni nacer en esta familia. Yo no escogí ponerme en estas circunstancias. Fue a mí la que me hicieron un mal. Y es cierto. Pero ¿cómo fue tu respuesta? ¿Pero por cuánto tiempo tú guardaste silencio? Tú eres responsable por tus acciones y necesitamos tomar responsabilidad de lo que hicimos, de lo que no hicimos, de cuánto tiempo nos esperamos para hablar, porque eso es parte de la sanidad interior. Todos tenemos un nivel, un grado de responsabilidad en lo que nos ha pasado y el Espíritu Santo nos va a revelar. Él quiere hacerte libre. La verdad no siempre es bonita. La verdad no siempre es cómoda. Pero yo viví esta realidad. El Espíritu Santo me enseñó a mí que yo guardé silencio por muchos años. Que yo en un punto del abuso era, al principio, yo no entendía lo que estaba pasando porque era muy chica. Pero después hubo una transición y yo fui madurando y yo fui creciendo y yo entendí que era un secreto. Yo participé en guardar ese secreto y yo decidí cuándo yo lo iba a traer a la luz, que fue a los 11 años. Y el Espíritu Santo me enseñó,
cómo en esa manipulación yo participaba. Al pedir regalos, al recibir regalos, yo estaba participando, yo estaba cooperando con ese abuso y guardar silencio y guardar ese secreto. Y para mí fue muy doloroso entender eso, aceptar eso, porque yo quería ser víctima, porque es más fácil ser víctima. Vamos a comenzar a hablar del perdón. El sanar incluye perdonar a todos los que han sido involucrados en nuestros problemas, y eso incluye perdonarnos a nosotros mismos por lo que hicimos y lo que no hicimos, por nuestro nivel de entendimiento y de participación. Mateo 18, vamos a comenzar una enseñanza. Mateo 18 del 23 al 35. En el 23 empieza: el reino de Dios sucede algo parecido a lo que sucedió cierta vez en un país. El rey mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que debían. Llegará un tiempo donde todos daremos cuentas a Dios. Parte de nuestra relación con Dios es constantemente rendirle cuenta de cómo hemos vivido, aún de cómo pensamos, de nuestra conducta. Y eso es lo que pasa cuando vivimos en relación con Dios. Versículo 24. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos, y que le vendieran también todo lo que él tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda sería y quedaría pagada. El rey no era un rey cruel. Había una constitución, había una orden. Él estaba ejercitando sus derechos legales. Él tenía el derecho de recibir todo lo que le pertenecía, porque este empleado le debía 60 millones de monedas de plata. Era una cantidad increíblemente grande. Para poder pagar esa deuda, para poder quedar a mano, tenía que vender al siervo, a la esposa, los hijos, los bienes y todo lo que este hombre tenía para poder estar a mano. Versículo 26. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que yo le debo. Eso es lo que nos pasa. Cuando nosotros recibimos lo que merecemos, lo que merece nuestra conducta, hay algo en nosotros que es automático. Empezamos a pedir perdón, empezamos a pedir más tiempo. Él vio que la hora y el tiempo había llegado de pagar todo lo que él debía. Se puso de rodillas y pidió que le diera más tiempo. Yo me acuerdo esos días. Yo cuando era niña y me portaba mal, conscientemente sabiendo, ya cuando me iban a tocar la disciplina, yo estaba diciendo: papi, perdóname, perdóname. Pero yo no sentía ni el arrepentimiento ni el perdón. Yo nada más no quería la disciplina. Yo decía lo que tenía que decir, hacía lo que tenía que hacer. Le decía: papá, te quiero, te amo, sorry, no me pegues. Por parar, que mi consecuencia me llegara. Y de esta misma manera, el empleado reaccionó y empezó a salir de su boca automáticamente: deme más tiempo. Se postró en una forma humillante, se puso de rodillas frente del rey y le pidió más tiempo. Versículo 27. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Dios es de la misma manera. Cada vez que tú y yo le pedimos perdón por algo que hemos hecho, Él siente compasión. Y el deseo de Dios es perdonarnos. Nos llama a cuentas, pero cada vez que le pedimos perdón, Él es fiel para perdonarnos. 28. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata.
lo agarró por el cuello y le dijo: «Págame ahora mismo lo que me debes». El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: «Dame un poco más de tiempo y te pagaré todo». Pero él no quiso y mandó que lo metieran a la cárcel hasta que pagara el dinero que debía. El empleado, que había sido perdonado por una cantidad mucho más grande, se encuentra con un compañero que le debe 100 solamente. Y él empieza a ejercitar su derecho legal. El derecho legal de él también era ponerlo en la cárcel hasta que él le pagara sus 100 monedas. Todos tenemos a gente que nos deben una disculpa, que nos deben un perdón, nos deben algo. A lo mejor materialmente, a lo mejor con sus palabras. Nos deben el sentirse arrepentidos y tomar responsabilidad por lo que nos han hecho, lo que ha sucedido. Y este siervo, el deseo de su corazón era justicia. Lo justo es que mi compañero que me debe 100 monedas me lo pague. Y como no lo tiene, lo voy a meter a la cárcel. Es mi derecho legal. Yo tengo el derecho de hacerlo. Lo voy a meter a la cárcel hasta que me pague las 100 monedas. Él deseaba la justicia, no el perdón ni misericordia. Este siervo que salió por delante del rey, después de haber sido perdonado por deber 60 millones monedas de plata, no tuvo la misma compasión que el rey tuvo sobre de su vida. Hay muchos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que viven con esta actitud y en esta misma condición, con el sentir de que alguien me debe algo. El perdón no había penetrado a las áreas más íntimas de este siervo, porque él no pudo dar algo que no tenía. Había recibido un perdón, pero él no lo pudo extender a su compañero. Solamente podemos dar lo que verdaderamente hemos recibido. Versículo 31. Los compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó llamar a ese empleado y le dijo: «¡Qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti?» La palabra no dice aquí que el siervo contestó ni una palabra. A lo mejor en ese momento él también estaba experimentando la confusión y a lo mejor apenas le estaba cayendo el 20 de lo que él verdaderamente había recibido, que era un perdón. Dios espera que de la misma manera que Él te extiende un perdón, que tú también se los extiendas a nuestros compañeros, a los que te han ofendido. No es negociable y no es dependiente si alguien viene a buscarte o no te vienen a buscar. Dios espera que tú lo reflejes la manera que Él refleja y vive el perdón. Vamos a terminar en el versículo 34. El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Y yo le pido a Dios, Dios, no me des lo que yo me merezco. Yo clamo y pido por misericordia, no la justicia. Yo quiero misericordia. Versículo 35. Jesús terminó diciendo: «Lo mismo hará mi Padre que está en el cielo con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano». Esta fue una parábola que Jesús estaba enseñando. Y al final dice Jesús que de la misma manera funciona en el reino de Dios como en este país. Que si tú no perdonas a aquellos que te han ofendido, tú no serás perdonado. Que si tú estás colectando una deuda de aquellos que te han lastimado en tu pasado, y las deudas se colectan con silencio,
Las deudas se colectan con distancia. Las deudas se pueden colectar con malas miradas, con comentarios, con agresividad, con enojo. ¿Estás tú el día de hoy colectando una deuda? Aquella persona que te ha abusado, que te ha tocado, que ha abierto los ojos de tu sexualidad en contra de tu voluntad. Porque Dios espera que tú extiendas un perdón a esas personas y que los soltemos de cualquier cosa, les soltemos de toda la deuda. La palabra de Dios no dice que tenemos que tener una relación, una amistad, una cercanía con estas personas que nos han abusado, pero la palabra sí es muy clara cuando habla del perdón, que Dios espera que no estemos colectando deudas y que extendamos un perdón a todas las personas que nos han ofendido. Por más mínima a más grande que sea la ofensa, Dios espera esa actitud de nosotros. El siervo pidió más tiempo, pero no se le dio más tiempo. El siervo se puso de rodillas y le pidió y suplicó al rey: deme más tiempo para pagarle la deuda. El siervo se fue del palacio pensando que el rey le había dado tiempo. Nunca entendió que él había recibido un perdón completo y por eso él no pudo dar lo que no era propio. No escuchó, y muchas veces nos pasa de la misma manera cuando la palabra de Dios, si estamos enfrente del Rey de Reyes, en su presencia, en sus enseñanzas, estamos y no escuchamos y no entendemos lo que la palabra dice. Como la palabra habla del perdón y cómo es completo el perdón cuando yo recibo el perdón de Dios y yo extiendo el perdón de Dios a los que me han ofendido, entonces el perdón es completo. El perdonarte a ti mismo de tu pasado y recibir el perdón de Dios te va a dar la habilidad de poder perdonar a todos los que te han ofendido. Al recibir primeramente tú el perdón de Dios, vas a tener la habilidad de extender el perdón a aquella persona o personas de tu pasado que te han causado tanto daño y que todavía el día de hoy sigues con las consecuencias de lo que has vivido. Yo les quiero contar cómo yo estaba colectando una deuda a ese tío que abusó de mí. Yo tenía una actitud de que yo era mejor que él. Yo tenía una actitud que cuando yo entraba a un cuarto y él estaba en ese mismo lugar, él agachaba su cabeza, su rostro, y yo veía la vergüenza y a mí me daba orgullo de que él sintiera condenación, culpabilidad y vergüenza. Y yo me sentía que eso es lo que él merece. Él se merece sentirse de esa manera. Y aún de haber ido a un instituto y estar sirviendo en una congregación, Dios me enseñó que yo todavía ocupaba perdonarlo. Y yo batallé con eso al principio, porque dentro de mí yo pensé, yo ya lo perdoné. Y Dios me dijo, no, empezaste a perdonarlo, porque todavía te sientes con el derecho y te agradas de verlo como tú lo ves. Y la realidad de eso empezó a incomodarme. Y Dios me habló muy claramente, y yo les voy a decir que para cada uno de ustedes va a ser diferente, pero a mí me dijo que yo lo perdonara cara a cara. Y a mí no me gustó. Cara a cara. Él no se merece. Él no me lo está pidiendo. ¿Es posible que lo niegue y que diga, eso nunca sucedió? Y yo batallé con eso. Pero yo no podía esconderme de lo que Dios estaba hablando. Yo no podía ignorarlo. Y yo sentía una responsabilidad de hacer lo que Dios me estaba hablando, porque era muy claro. Y llevé semanas preparándome. Él no vivía en la misma ciudad, pero se ofreció que él iba a venir. Y Dios me dijo, ahí está tu oportunidad.
prepárate porque tienes 2 semanas. Y yo pasé tiempo practicando cómo iba a ser. Tuve la oportunidad de programarme con mis papás para poder hablar con él. Y yo lo quería hacer a solas. Él estaba sentado en la mesa en la cocina. Yo llegué a la casa y después de que se fueron todos, porque nos habíamos programado de esa manera, yo le dije, ocupamos hablar de lo que sucedió. Y él empezó a decir excusas, a pedir perdón, perdóname, no sabía lo que hacía, yo estaba usando drogas, y empezó a decirme las razones por qué él había hecho lo que había hecho. Y lo vi y le dije, yo necesito hablar, por favor, no me interrumpas. Esto es difícil para mí, no es fácil y necesito que me escuches. Yo lo vi a los ojos, traté de verlo a los ojos porque todo el rato que estábamos hablando él tenía su rostro agachado. Y yo le dije, yo ya te perdoné y yo quiero que me escuches a mí decir que tú no me debes nada, que yo no guardo rencor en mí. Y le dije, te perdono por todo lo que pasó. Me ha llegado a afectar hasta el día de hoy. Todavía me afecta, pero no entré en detalles. Y le dije, yo te suelto y yo te perdono. Y en ese momento yo sentí una libertad y sentí que lo que me conectaba a él, las memorias, los sentimientos de sentirme contenta de que él se sentía mal o incómodo, sentí que todo lo que me conectaba a él se desconectó. Y por primera vez, él levantó su rostro y él me pudo ver a los ojos. Y yo vi en ese momento cómo había una nube sobre de él, cómo la vergüenza y la condenación no solamente me hizo libre a mí, sino que lo hizo libre a él. Yo quería no llorar, pero fue difícil. Y sí lloré. Yo entendí que no había nada mal en ser vulnerable en ese momento, porque lo más importante era obedecer la palabra, obedecer lo que Dios dice del perdón. Y lo pude hacer con la ayuda de Dios. Yo le pido a Dios que Dios te enseñe cómo extender ese perdón a la persona a cual tú le estás colectando una deuda. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que cada persona que todavía sigue colectando una deuda, que tú les enseñes en este momento y traigas a memoria, a su mente, la imagen de ese hombre, de esa mujer, de esas personas a cuales ellos siguen guardando resentimiento, donde sigue habiendo dolor. Y te pido que tú les enseñes el tiempo y cómo extender este perdón para que ellos sean libres y también aquellos que les han ofendido. En el nombre de Jesucristo. La pregunta del día de hoy es, ¿has entendido lo que es el perdón? Y la segunda parte de esa pregunta es, ¿sigues colectando una deuda? ¿Y a quién? Si es sí. ¿Y por qué? Esa es la pregunta que vamos a compartir el día de hoy en nuestros círculos. Y la tarea del día de hoy es el capítulo 2. Nos vemos la próxima semana.